Bienvenidos a Llamados para Edificar, un segmento donde juntos podemos crecer en la correcta edificación de la palabra de Dios, donde encontramos temas donde podemos promocionar o subir de nivel nuestra fe, nuestro estatus y nuestra manera de cómo leemos y estudiamos la palabra de Dios. Hoy hemos preparado un tema muy especial y es sobre los tiempos de espera. Pero antes de entrar en materia, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, una invitada quien fue la que inició esto junto conmigo, nuestro primer episodio, de verdad, y solo recuerdo cuando le dieron el anuncio de que iba a estar en el podcast en el primer episodio. Eso fue un solo nervio. Y así mismo me cuenta que pasó el día desde que Cincy, nuestro productor, le dijo que iba a estar en el episodio. Con ustedes, nuestra querida hermana Olga Richardson. Dios le bendiga a todos de manera muy especial. Para mí es un honor estar aquí nuevamente en este podcast, ¿verdad? Claro. Que es de bendición, puedo decir, para mí en cada episodio que presentan. Ha edificado mi vida. Si tú supieras que exactamente creo que para esta fecha fue que presentamos el otro, ya tiene un año. Sí, ¿verdad? Sí, ya tiene un año. Qué coincidencia. Exactamente. No lo planeamos así. Exacto. Dios es maravilloso y Él sabe todo cuándo debemos de hacer, ¿verdad? Y nada, aquí estamos, su amiga, su hermana Olga Richardson, cariñosamente Fabiola o Fabi, como me conocen la gran mayoría, ¿verdad? Y aquí estamos para cumplir la voluntad del Señor. Amén. Amén. Gracias, Fabi, por siempre estar atenta a nosotros. Y aunque no la vean en los episodios, pero siempre ella está atento en qué podemos cambiar, qué podemos quitar o qué podemos hacer en la decoración del segmento. Siempre está activa en esa área. Cada proceso de la vida es como una oportunidad para crecer. Y hay momentos donde nos vemos estancados, pero el reloj sigue corriendo. Así es. Y es difícil cuando estamos esperando esa promesa divina o esa promesa de algo. Y pasan los días, pasan las horas y no llega nada. Es un momento difícil y como anteriormente dije, el reloj sigue corriendo. Exactamente. Tú ves el día a día. Y muchas veces esa necesidad que tenemos crece más y aún no vemos respuesta divina. Y oramos, ayunamos, hacemos sacrificio, leemos la palabra y aún no tenemos respuesta. ¿Cómo podemos enfrentar esa situación así, Fabi? Tú sabes que el tiempo de espera, ¿verdad? Sí. Cuando Dios nos da una palabra, es como el tiempo donde Dios nos va moldeando. Sí, es posible. Que nos va transformando. Claro. Es donde Dios moldea nuestro carácter realmente. Exactamente. Tú sabes que para tú esperar algo, Dios te tiene que prometer algo. O sea, nadie se siente esperar si otra persona no le promete. Claro. Para tú quedarte a esperar lo que sea que, ya sea una palabra o algo físico, algo material, que alguien te prometa. O sea, alguien tuvo primero que hacerte una promesa. Exactamente. Y como vivo ejemplo, puedo decir de esto, en mi experiencia, que para este año, yo recuerdo que el Señor me dio una promesa de tantas, ¿verdad? De tantas que le da a uno a través de su palabra, porque también otra cosa, a veces uno entiende que para recibir una palabra de parte de Dios, uno tiene que esperar ver a un profeta que te la diga. Exacto, alguien que venga, un evangelista y te declare. Sin embargo, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ahí está, es la misma voz de Dios, es como Dios ahí presente, ¿verdad? Diciéndote. Sí. Y yo recuerdo que a principio de este año yo recibí una palabra de parte de Dios de que Él me iba a dar un nuevo comienzo. Y déjame decirte que antes de Él darme esa palabra, hubo un tiempo de espera, o sea, yo clamando, orándole a Dios, hubo un proceso muy fuerte, pero
Dios me ayudó. O sea, excelente. porque en ese tiempo de espera, Dios iba transformando mi carácter. Iba quitando de mí las cosas que no le agradan. Sí. Recuerdo que en ese tiempo de búsqueda, de espera, me sentí llena, plena, con la palabra del Señor. Y también me mantuve en oración constantemente para poder recibir la respuesta de Dios. O sea, cuando nosotros estamos esperando, lo que debemos de hacer es conectarnos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos mantiene vivos dentro de la espera. Excelente. Mira, me gustó algo que tú dijiste. Y ese tiempo de espera podemos dividirlo en dos partes. Exacto. Porque tú dices, a veces tú estás pasando por la necesidad, estás pasando por la dificultad, por la situación que te está agobiando, pero entonces hay algo, tú estás buscando, entonces tú estás esperando que Dios te dé por lo menos la promesa de que te va a ayudar, pero ahí hay un tiempo de espera buscando, Señor, mira cómo estoy. Entonces, en esa situación, en esa aflicción, viene la palabra, ya sea por un mensaje, una adoración, una oración, o Dios le envió a cualquier hermano o leyendo la Biblia. Exacto. Y viene la palabra, tranquila, te voy a dar un nuevo comienzo. Entonces ahora viene otro tiempo de espera. Exacto. Que quizá a veces es más difícil porque ya tú tienes la promesa palabra. Y ya tú tienes la palabra y tú quieres que eso sea ahí, que eso sea directo y no. Dice eso la palabra de Dios, que para mí un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Nosotros no debemos sujetarnos Dios no se sujeta a nuestro tiempo. No. Nosotros debemos sujetarnos al tiempo de Dios. Y hay algo bueno que Dios, cuando te va a dar algo, te lo da en el momento preciso. Exacto. Cuando más tú lo necesitas. Algo que tú dices también, que me motivó mucho, es que Dios te va moldeando, te va llenando. Y cuando Él te da es porque ya tú estás pleno. Exacto. Y tú puedes... Dice que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no haya de tristeza alguna. Entonces, Dios no te va a bendecir para que tú estés en un rincón llorando. Entonces, nosotros tenemos un texto acá, porque dice, aprender a crecer en la situación actual. Y tú lo mencionaste. Si ya tú estás en esa situación y te está agobiando, tú tienes que sacar lo positivo de esa situación. Exacto. Tú tienes que sacar lo que te beneficia o lo que te ayuda a crecer. Pero yo tengo un texto que dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso se encuentra en Isaías 40:31. ¿Ve la característica de las personas que esperan en Dios? Exactamente. Tú sabes que yo recuerdo que para ese mismo tiempo, ya después de Dios darme la palabra, yo le decía, Señor, aumenta mi fuerza como la del búfalo. Exacto. Porque en medio de la espera, recuerda que cuando Dios te da una palabra, llega un tiempo de silencio. O sea, ya Él te dio la palabra, pero ahora a ti te toca esperar. Silencio que molesta ese. Se queda como en silencio, como formándote. O sea, yo voy a esperar a ver si tú vas a obedecer a la palabra que yo te dije. O si tú crees en mí. Exactamente, porque la fe es como la acción de la obediencia. Exactamente. Es una acción de obediencia. Entonces, en este momento de espera, yo le decía, Señor, aumenta mi fuerza como búfalo, porque muchas veces me sentía como que estaba sola, esperando sola, pero no era así. Tú sabes que son planes del enemigo que él te pone para turbar la mente y ponerte a claudicar en pensamiento y quitar tu mirada de aquello que Dios te prometió. Así es. Entonces, lo que yo recomiendo es que durante la espera, en ese silencio, donde Dios se mantiene quieto, esperando a ver qué tan obedientes nosotros somos, debemos de pedirle al Señor que renueve nuestra fuerza, así como dice el texto. Exacto. Que correremos y no nos vamos a cansar. Y caminaremos y no nos vamos a fatigar y que tendremos nueva fuerza. Como la isla. Sí, porque, bueno, la canción de Dani Berrío que dice, cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. Exactamente. Y nosotros lo sabemos, pero es que a veces la situación es difícil. Y en ese tiempo de espera, y tú miras hacia arriba y ves el cielo callado. Y por eso, como tú dices, debemos en ese momento de espera, si orábamos, vamos a suponer 1 hora, tratemos de orar 1 hora y media. Sí. Si leíamos 20 minutos, 1 hora, leamos prácticamente más, dupliquemos lo que estamos haciendo. Porque en ese silencio, el enemigo puede confundirnos. Pero claro, y además de eso, tú sabes que
en ese momento de espera, tú ves que otros van avanzando y tú como que estás estático en ese lugar. Tú dices, pero bueno, todo el mundo va avanzando y yo me siento que estoy en el mismo lugar, Señor, y tú me dices una palabra, o sea, dame paciencia. ¿Qué pasa y conmigo? Fuerza, ¿verdad? Y el diablo ahí mismo aprovecha algo para decirte y ministrarte que tú estás mal. Exacto. Y que lo que tú no has conseguido es porque tú estás mal ante la presencia de Dios. Y ahí ya tú comienzas a sentirte mal, que tú eres que está mal, que Dios ya no te quiere, que Dios no te ama, que tú estás lejos de Dios por alguna situación que hayas cometido. Y no es así. Dios a cada quien lo avanza a su manera. Exacto. Yo no me puedo desesperar. Y otra cosa, que Satanás usa en eso, en el tiempo de espera, para cuando tu hermano progresa o avanza, tú querer envidiarlo o querer la bendición del hermano. Y no es así. Dios para cada quien tiene su paquete. Tiene su fundita. Los dominicanos sabemos lo que es la fundita. Y más para este tiempo navideño, que el gobierno siempre llegaba y te preparaba tu fundita. Y algunas funditas tenían equilatas y otras no. Entonces Dios a cada quien le tiene su fundita preparada. No, y como no podemos desesperarnos. La palabra, todo debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Y también Dios dice que en el momento justo Él va a hacer que las cosas ocurran. O sea, la palabra que Él nos dio va a pasar, no cuando nosotros nos desesperemos, porque óyeme bien, tampoco Dios no se desespera de que porque tú estás desesperado. No, Dios se sujeta a su tiempo, Él se sujeta a nosotros. Está desesperado y Él se va a tomar su tiempo porque Él sabe cuándo nosotros lo vamos a necesitar, cuando nosotros estamos preparados, porque recuerda, como dijimos ahorita, el tiempo de espera es como el tiempo donde Él nos forma, donde Él forma nuestro carácter, donde Él va quitando, va poniendo las cosas que nos faltan. Entonces, esas son cosas que a Él no lo desesperan. O sea, Él te tiene que formar antes de darte eso que Él te va a entregar para que cuando Él te lo dé, pueda cumplir el propósito exacto para el cual fuimos llamados. Y recuerda que la misma palabra dice que vuestros pensamientos no son igual que los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son cortos, son limitados, mas los pensamientos de Dios son infinitos. Entonces, dice, esperar no significa estar estático, sino renovarnos en Dios. Ya tú sabes, aunque tú te sientas así, sentado y que no tienes progreso, tranquilo. En ese momento, renueva tus fuerzas en Dios. Y así como el águila puede volar en las alturas y remontarte allá en la cima después que Dios te dé la victoria. Otra anécdota de reflexión que comúnmente sabemos, Fabi, y está en la Biblia, es José. Exacto. Eso es ejemplo de espera. Así es. José, el penúltimo de sus hermanos, todos sabemos que en aquel tiempo el primogénito y prácticamente el que le seguían era que tenían como la mejor parte. Ya los últimos no tenían tantos beneficios. Exacto. Pero todos sabemos que José era hijo de una mujer que su padre amaba mucho, él y Benjamín. Pero José tenía ya Dios planes. Me gusta eso, lo que estoy diciendo. Antes de nosotros nacer, ya Dios tiene preparado quiénes somos, qué vamos a hacer y cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. No somos accidente. No. No somos accidente. Amigo o hermano, tú que me escuchas, tú no eres un accidente. Dios ya tiene un propósito. Y tú dices, pero sí, hay mucha gente que llegan a este mundo, nacen y no destacan. Es porque no buscan su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dios. Exactamente. Si se acercan a Dios, Dios se acercará a ellos y les mostrará el propósito por lo cual fueron creados. Así es. Todo lo que estamos aquí tenemos un propósito, tenemos un llamado. José no sabía. José comienza a tener sueños y dice, no, que él ve que la luna, el sol se postran y todo bien. Pero cuando el papá vio que dijo, oh, como que hasta yo me voy a postrar también delante de ti, ¿qué está pasando? Pero la autoridad. El papá, tú sabes, un hombre de Dios, lo dejó tranquilo. Pero eso trajo celo con sus hermanos. Y lo vendieron, lo tiraron en un foso, cayó preso. Y vemos cómo José, desde la promesa de los sueños que Dios le dio, todo lo que tuvo que pasar
hasta llegar a ser el segundo en Faraón. Realmente. Tú y yo estamos dispuestos a pasar por todo eso. Mira, es bastante fuerte. Tú dijiste algo muy claro hace un rato, y es que en ese momento de espera, José no se quedó estático. No. O sea, él fue, de verdad, él pasó mucha penuria, pasó mucha dificultad, como dicen los dominicanos, pasó el Niágara en bicicleta. Realmente. La pasó bastante mal, claro, pero recuerda que lo mantenía él vivo y esperanzado era que había una promesa de parte de Dios. O sea, eso le ayudó a él a enfrentar todas esas dificultades que le vinieron para ese momento. Si Dios le hubiera dicho a José todo lo que él tenía que pasar para él llegar a lo que Dios le mostró en sueño, no se acomoda. Yo creo que él pensaría, Señor, pues yo no voy a llegar. Bueno, también sí. Porque que te digan a ti que tú vas a caer preso, que te va a acusar una mujer que tú no le hiciste nada. Sí, lo de la Potifar. O sea, y en ese tiempo. Y que tu integridad se va a ver afectada. Tú lo piensas realmente. Y él pasó muchas dificultades, pero mantener su pensamiento en lo que era la promesa, en la misma palabra de Dios, eso fue lo que le dio la fuerza. Sí, guardó la palabra de Dios. Yo puedo recordar, como te dije, que a principios de año el Señor me había dado una promesa que hasta la traje aquí escrita con su fecha y todo. El primero de este año, yo recuerdo que el Señor a través de su palabra, yo había leído anteriormente ese texto, nunca había sentido nada, pero las palabras son nuevas cada mañana. Exactamente, que leyendo la palabra y buscando dirección a Dios, porque deseaba de verdad de todo corazón que Dios guiara mi vida, porque le estaba pasando bien difícil. Y recuerdo que Dios me dijo, te daré un nuevo comienzo. Amén. Y esa cita que dice, no te acordaréis de las cosas pasadas, ni la traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, pronto saldrán a la luz, me dijo. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto. Amén. Y ríos en la soledad. Amén. Yo recuerdo que cuando yo estaba esperando todo ese tiempo, al igual como José, lo que me mantuvo viva y de pie ante de esas dificultades era recitar ese texto y esa promesa. Yo le decía, Señor, hoy estoy mal, pero recuerda que tú me dijiste que me iba a dar un nuevo comienzo. Y eso fue lo que mantuvo a José con vida, que él sabía que aunque él estaba en el foso, a él sabía que él tenía una promesa y que ese no iba a ser su final. No, exacto. Que él estaba en la casa de Potifar. Él sabía que ese no era su final, que él estaba en la cárcel, él sabía que no era su final, pero esa promesa. Exactamente, pero en ese momento de todo ese proceso él se iba preparando, Dios lo iba formando, porque recuerda que José era el niño bonito de su papá. Sí. Y eso es lo que te digo. Es como te digo, si Dios te va a llevar a ti a la presidencia, no puede de aquí que tú estás sentado mandarte para la presidencia. No, tiene que un proceso porque grande. hay que formarte. O sea, a ti te falta cosas que tú no sabes manejar, información, tu mismo carácter, tú como persona, porque en ese caso José era joven. Exactamente. Y él lo que sabía era pastorear ovejas. En eso era que él se destacaba. En eso era que él se destacaba. No se destacaba en administración, en nada de eso. Exactamente. Cosas. Era un niño mimado por su papá. Le hicieron su túnica de colores. De colores bonitas. ¿Verdad? Entonces, él no tenía ese conocimiento de cómo iba a ser un gobernador. O sea, obligatoriamente Dios tenía que formar su carácter. Y yo recuerdo que en tiempo de espera Dios formó mi carácter. La chica de hace 3 años atrás o 5 años atrás no es la misma chica que está aquí sentada ahora mismo. Yo tengo ya otras experiencias que Dios ha cultivado en mí a través de los procesos. O sea, duelen. Realmente duele. José, yo me imagino que lloró muchas veces. Te lo digo porque yo tuve que llorar muchas veces. Claro, y decir, Señor, ya no aguanto más. O Señor, ya no puedo más. Pero la palabra lo fortalecía. Él decía, bueno, es verdad, yo no puedo más, pero recuerdo que el Señor me dio una promesa y este no va a ser mi final. O sea, yo creo que voy a recibir lo que Dios me ha prometido. Hay algo que me destaca mucho la historia de José, y es que después, a veces, nosotros como humanos estamos en el proceso, y cuando Dios nos saca y volvemos otra vez al proceso, muchas veces nos quedamos ahí, porque nuestra mente no asimila volver otra vez. Y José, de ser esclavo, lo sacaron y mira cómo él estaba en la casa de Potifar. Exacto. No era el límite, no era el techo que Dios quería para él, pero él estaba cómodo.
Claro. Y a veces Dios tiene que sacarnos de la comodidad que tenemos, porque si nos acomodamos ahí, no vamos a llegar a donde Él nos tiene prometido. Exactamente. Él estaba cómodo, comodísimo ahí. ¿Qué él hizo? Dios, bueno, la mujer de Potifar, sabemos lo que hizo, se le quiso tener relaciones con él, le dijo, no, Dios, líbrame. Exacto. Líbrame de yo estar contigo, y salió corriendo y volvió otra vez a la cárcel por una mentira. No hay una cosa más que le guste al ser humano justificarse, y más cuando él sabe que, y eso te duele, no, porque si tú lo hiciste, dices, wow, lo hice. Exacto. Pero que tú no lo hayas hecho y aún así te metan otra vez para la cárcel. Pero es que José tenía su mirada puesta en Dios. Exacto. Tenía su mirada puesta en lo que Dios le había prometido. Y aún así, estando en la cárcel, vemos cómo Dios de allá lo sacó y lo llevó no solo al palacio, sino que en un momento de dificultad donde se enfrentaba a una hambruna, el faraón tuvo un sueño y solo José pudo interpretarlo. Y después de esa situación, el mismo faraón dijo, pero ¿qué hombre vamos a buscar para que administre el reino? Y dice, ¿pero quién más? Tú, José. Exacto. A ti fue que Dios te reveló, tú eres el administrador. No. ¿Y José sabía de administración, Fabiola? Él no lo sabía, pero lo tuvo que aprender ahí en el proceso. Exactamente. El proceso es el que nos forma. A nosotros no nos gusta pasarlo porque duele, ¿verdad? Pero es el que nos forma. Y recuerda que, vamos a decirlo así, que a veces nosotros hasta como que queremos ayudar a Dios en medio de la espera. Dios no necesita nuestra ayuda. Hacer como rejuego, bueno, para que se adelante el proceso, pero a Dios nada lo adelanta. Dios no necesita ayuda. Y te lo digo porque cuando él estaba en la cárcel, recuerda que él tuvo que también revelarle el sueño al copero. Y eso, y le dijo, mira, el copero fue puente para que él llegara. Porque ¿cómo Faraón se dio cuenta que él estaba ahí? No, y acuérdate que le dijo, háblale de mí. Sí. O sea, a veces que no le habló. Porque se le olvidó, porque es que no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios, te lo digo. No era el tiempo. Porque mira, en medio de esa espera de que Dios me había dado esa palabra, yo recuerdo que yo quería salir, o sea, de ese entorno donde yo me encontraba, y yo humanamente, yo quería hacer el juego yo. O sea, yo a tú el que yo conocía, yo le hablaba, mira, ayúdame para yo conseguir otro empleo, ayúdame, que el otro. Y mandaba currículo por aquí. Ese cielo cerrado ahí. Mira, y estaba cerrado. Yo recuerdo que un día orando, ¿tú sabes lo que el Señor me dijo? Yo soy el que lo voy a hacer. O sea, esto no va a ser por ayuda humana. Y que cuando yo lo haga, todo el mundo se va a dar cuenta que fui yo que lo hice. Entonces ahí fue donde yo como que dije, ok, te voy a dejar en el tiempo que tú quieras. Comencé a descansar en Dios porque yo comencé a tocar puertas como loca y a desesperarme porque yo quería ayudar al Señor. Yo creo que José, aunque no se vio de que tan desesperado así, pero cuando él le dijo, háblale, a que le hablara de la interpretación del Señor. Exactamente. Estaba desesperado. Exactamente, porque no es fácil tú estar trancado en un lugar por algo que tú no cometiste. Exactamente. Entonces, el tiempo de espera nos forma, pero también a veces como que nos llega ese momento de desespero. Okay. Y en medio de ese momento de desespero tenemos que también aprender a esperar el tiempo exacto de Dios para que se pueda cumplir lo que Él nos prometió. O sea, por más desesperado que estemos, no vamos a acelerar el tiempo de Dios. Lo que parece un retraso, en realidad es Dios preparándote. Exactamente. Quizá para muchos un retraso, no es un retraso, es el momento de preparación. Y así como José, tratemos de mantener nuestra vista puesta en Dios, aún de las cosas que nos puedan suceder. Amén. Otro punto de espera es agradecer a Dios en todo. Así es. Agradecer a Dios en todo, porque Él lo hará. Amén. Dice un texto, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Eso está en Filipenses 4:6. Aún que no veamos nada, hay que agradecer. Hay que agradecer a Dios por lo que vamos a obtener. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Oye, es que si yo le pedí a Dios, un ejemplo, si yo le pedí a Dios un carro, yo tengo que darle gracias a Dios por ese carro. Aunque no lo tenga. Aunque yo no lo tenga.
yo tengo que darle gracias a Dios. Y oye, yo tengo que decir, wow, Señor, qué bien me siento en mi carro. Porque es la convicción. Tú tienes que estar convencido de que tú lo tienes. Y a veces nosotros no tenemos lo que buscamos porque no tenemos la convicción. Si tú le estás pidiendo a Dios salud, tú tienes que estar convencido, tú tienes que creerte lo que Dios hizo la obra. Amén. Aún vengan situaciones que determinen lo contrario, tú tienes que estar convencido de que Dios lo hizo. Exacto. Y dice, por eso es la certeza de lo que se espera. Yo espero que eso viene. Aunque y estoy convencido, aunque yo no lo vea. Oye, es que tú lo sientes en tus manos. Exacto. Es que tú lo sientes en tu mente. Y es que tú lo sientes en tu corazón. Y cuando nosotros podemos entender esto, entonces vamos a dar las gracias a Dios en todo. Y tú te levantas y yo, gracias, Señor. Así mismo. Tú sabes que, como te digo, también ese tiempo de espera, yo recuerdo que esa promesa yo la quité ahorita para poder traerla física. Ok, sí. Pero la tengo enganchada en un mural de oración. Y yo recuerdo que cada vez que yo iba a orar a la habitación, yo le decía, Señor, yo te doy gracias. Yo no lo veo, yo no lo tengo, pero gracias por ese nuevo comienzo. Gracias por ese empleo nuevo que tú me vas a dar. Y yo le describí al Señor ese lugar que a veces mi esposo me decía, Olga, pero ese empleo que tú estás describiendo, yo creo que ese empleo no existe. Oye, me decía. Y yo le decía, yo sé que en algún lugar del mundo está. ¿Dónde? No lo sé, pero yo sé que existe. Y me paraba delante de la promesa y le decía, Señor, hoy no lo he visto, pero te creo. Gracias. Y le daba gracias a Dios. Y así eso es gratitud. En eso yo duré, te digo, eso fue en enero, ¿verdad? Sí. Y yo duré como 4 meses dándole gracias a Dios por algo que yo no estaba viendo. Y yo le decía, Señor, yo no lo estoy viendo, pero te doy gracias. Era difícil para mí porque muchas veces yo tuve que entrar a mi casa, o sea, destruida, llorando, abatida, que me sentía ya que no podía más y le decía, Señor, gracias. Gracias. Y le decía, gracias. Yo no entiendo, pero gracias, le decía. Entonces, a veces Dios quiere ver esa actitud de nosotros, a ver si nosotros estamos dispuestos que aunque nos esté doliendo, aunque nos esté destrozando, decidir dar gracias por algo que no vemos, no tenemos, pero que mantenemos la fe de que lo vamos a conseguir. Es la segunda vez hoy que escucho esas palabras, gracias a Dios en todo. Esta mañana me levanté, tú sabes, temprano para preparar a la niña, también para ir al trabajo y puse el matutino de Tierra del Milagro de la iglesia del pastor Franklin Vidó. Amén. Y en el mensaje estaba hablando de que debemos de dar gracias a Dios en todo. Exacto. Y estaba basado en eso. Y esa palabra en el día de hoy se me quedó grabado porque a veces en lo más insignificante nosotros debemos de agradecer a Dios. Exacto. Quizás tú pases el momento y mira, por el trabajo que tú estás, aunque sea difícil, gracias a Dios por este trabajo. Gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo bueno y gracias por lo malo. Y esa palabra se me quedó ministrando en mi mente, de dar gracias a Dios por todo. Lo que pasa en el día entero, darle gracias a Dios. Y ahora que estamos hablando de esto, vuelve y refuta en mi corazón el dar gracias. Amén. Y es una enseñanza que todos debemos de hacer, de dar gracias a Dios. Recordando cómo Abraham, esta persona ya anciana, sí, ya su mujer Sara se le había quitado lo que es la costumbre. Muy pocas probabilidades humanas. Yo digo que 1%. Quizá en este tiempo tú pudieras decir, no, Sara congeló los óvulos. Sí, pero no es el caso. Que en estos días nació el bebé más viejo de 30 años, porque una mujer en el 95, si no me equivoco, ella tenía sus óvulos, fecundó uno, nació y los otros dijo que no lo iba a botar, sí, escuché la noticia, sino que lo iba a dejar ahí, pero ya eso estaban ahí. Entonces, en este tiempo volvieron e hicieron el proceso y el niño nació un bebé, pero tiene 30 años. Ya tú sabes. Porque ve lo grande que es la ciencia. La ciencia. Por eso es el bebé más viejo. Entonces, para ella fue fácil. Ya hace tiempo de eso. Y ni siquiera fue la mujer. Ella ya se lo había donado a otra persona. Entonces, lo que te digo es que en aquel tiempo no había ese tipo de proceso de congelar los óvulos. Ya Sara se había olvidado de eso. Y ahí viene la desesperación. Exacto. Buscó a la criada y le dijo, mira, a ese hombre le dieron una promesa. Y ese hombre está desesperado que quiere su hijo. Ve cuando ayudamos a Dios, no lo que pasa. A Dios no se puede ayudar. Debemos de sujetarnos a su palabra. Y
le dio a la criada. En aquel tiempo eso no era pecado, no era molestia. Las criadas hacían lo que las amas o el amo le tenía que decir, y eso no era ningún problema. Que no podemos decir, quizá vamos a decir, hubo pecado de desobediencia porque se desesperó, pero no en sí un pecado porque se acostó con la criada. Para ese tiempo eso era normal, eso no era natural. Entonces, ¿qué Dios le dijo? No, el hijo que yo te voy a dar, la promesa que yo te di, es de tu esposa Sara, es con ella. Porque qué gracia tiene. Exactamente. Porque ahí es que yo actúo, es lo difícil. Es que yo actúo. Dios se lo pudo haber dado tiempo atrás. No, en el tiempo de Dios. Porque al final recuerda que es para Él glorificar. ¡Claro! Entonces es ahí donde yo entro. Si yo ayudando al Señor, el Señor le quita la gloria a Dios. Exactamente. Me hubiera dado el trabajo que yo estaba pidiendo por ayuda de que, pues yo conocí a alguien y yo le pasé el currículo y eso me ayudó. Yo digo, pues ya, esa no es la gloria del Señor. No, yo entré porque la fulano de tal jefe allá y él tiene una cuña y me llevó. Exactamente. Entonces ahí tu testimonio cambia automáticamente. Todo. Pero cuando Dios lo hace, mira, Dios lo hace bueno. Lo hace de una forma que tú te quedas en shock y maravillado. Yo recuerdo que cuando llegó ese momento que yo recibí esa llamada, yo me quedé muy impactada. Así como dice, porque yo está sucediendo. Sí, yo dije, pero Señor, ya llegó el momento, de que se cumpla la palabra. Yo recuerdo que yo comencé a llorar y yo solamente le decía, gracias Señor, gracias Dios. No había manera ni forma de cómo yo describir mi agradecimiento ante el Señor. Y en ese momento, yo recuerdo que cuando recibí esa llamada del lugar donde yo trabajo, exactamente, fue algo como todo tan rápido, porque cuando Dios te va a dar algo, Él cuando ya comienza el tiempo del cumplimiento, como que todo pasa como y todo se alinea. Como dicen las personas, se alinean los planetas. Porque tú dices, pero para que eso suceda tiene que pasar esto. Y tú ves como eso de una vez. Y tú dices, no, pero si pasó esto, tiene que pasar lo otro. Y ahí mismo, y tú, wow. Y en el lapso de tiempo que todo pasó, yo lo estuve contando en estos días y no pasó ni siquiera ni 15 días. Para que todo eso pasara. Yo dije, de verdad que cuando Dios hace la cosa, la hace. Y siempre tenemos que esperar, no hay forma de ayudarle. Por más que nosotros queremos ayudar, lo que estamos haciendo es retrasando el proceso. Porque hasta que nosotros no aprendamos, vamos a tener que volver a pasarlo. Porque el plan se va a repetir. Exactamente. El plan, es un patrón que se repite. Exacto. El plan de todo esto es moldearnos, porque lo que el Señor quiere es formarnos para que cuando nosotros crezcamos podamos enfrentar otras dificultades que van a ser mayores. Porque recuerda que la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confía que Él venció y nosotros seremos a tener, que no es más que vencedores. No, van a ser muchas. Pero mira, Abraham, después que pasa toda esa cosa, Dios es poderoso, Dios es asombroso. Sí. Porque después de todo eso que pasó, Dios viene y le dice, ofréceme al niño en sacrificio. Mira. Después de todo eso, pero ya Abraham aprendió que quizás si no pasa el proceso anterior, dice, no, ese es mi hijo, yo no te lo voy a dar. Pero como ya él vio lo que había pasado, dijo, no, quédense aquí, que yo y el muchacho volveremos. Y cuando están allá, el niño le dice, papá, pero yo veo el fuego, veo la leña, veo esto, pero parece que ya Isaac había ido otra vez a hacer sacrificio, o Abraham le había aplicado cómo funciona el sacrificio, porque yo dijo, yo veo todo, pero yo no veo el cordero. ¿Y qué le dijo Abraham? Tranquilo, Dios proveerá. Mira, levantó el cuchillo, detente. Y ahí Dios proveyó el cordero. Es que realmente, tú sabes, en ese momento, cuando Dios a veces nos da una palabra, yo creo que no siempre hay que compartirla en el momento justo que Dios te manda a hacer las cosas. Sí. Yo recuerdo que también cuando me llamaron del lugar para trabajar, yo tuve que ir a una entrevista. Cuando yo fui a esa entrevista, yo recuerdo que yo le pedí al Señor y yo le decía, Señor, yo soy tu hija. Tú me prometiste esto ¿estar aquí? Y yo lo creo. Amén. Habían otras personas también optando por la misma posición. Sí, porque no es que tú ahí de que llegue. Exactamente. No, hay más personas. Y yo le decía, Señor,
pon tu gracia en mí, que esas personas puedan ver que yo soy tu hija, que mi espíritu hable a su espíritu de que yo soy tu hija. Claro. Y que para este momento tú me has llamado para este lugar. Amén. Y así mismo fue cuando fui y me explicaron que habían otras personas ahí. Sí. Yo recuerdo que luego de ir a ese lugar a tomar la entrevista, un día yo le dije a mi esposo y le dije, porque tú sabes, cuando uno está enfermo, él dice que uno está loco. Ven las cosas que no son como si fuesen. La fe pone uno loco, la fe es más loco, olvídate. Yo recuerdo que yo le dije, vamos a ir al lugar. Fuimos al lugar y yo fui, observé el lugar y dije, yo voy a trabajar ahí. Yo le dije a mi esposo. Declarando. Yo le dije, yo sé que yo voy a trabajar ahí. Y cuando yo salí de esa entrevista, yo recuerdo que en lugar de irme para mi casa, yo vine para acá, para la iglesia. Vine con el pastor para acá y aquí oré. Y no le decía, Señor, dame el trabajo. Yo le daba gracias a Dios. Yo recuerdo que yo estaba inclinada ahí y yo le decía, Señor, gracias por el trabajo. Gracias por la oportunidad que me diste. Y eso te lo llevo a ese espacio donde Abraham dice que él va a volver con el muchacho, porque él sabe que ese muchacho de que iba a volver. Exactamente, se lo prometió Dios. O sea, fue Dios mismo que se lo prometió. Y si se lo quita, lo revive. Exactamente. Dios... Entonces yo sabía que Dios me había prometido ese lugar y yo estaba 100% segura que ahí yo iba a llegar. Amén. Es así. Porque esa era la promesa de él. Dice aquí, la gratitud anticipada es una forma de alabanza a Dios. Amén. Claro, es que a veces adorar y alabar a Dios no solamente levantar tus manos. No. Tú darle gracias a Dios, eso es una alabanza por algo que tú no tienes. Es que, mira, oye, Dios, recuerden Ezequías, Dios le dio una palabra de que se iba. Y Ezequías volteó su rostro a la pared. Y dice que oró y habló con él, se humilló. Y antes del profeta dice, devuélvete, que le añadí 15 años más de vida. Porque es que cuando tú comienzas a declarar, Señor, eso es así, tú cambias los pensamientos de Dios. Lo que a veces Dios ha determinado algo, dice, bueno, ya hasta aquí llegaste, pero Él ve tu empeño de tú adorarle, tú darle gracias y oye, wow. No, hay que darle. Dice la palabra, que un corazón contrito y humillado, Dios Él no lo desprecia. Y más si hay sinceridad. Exacto. Entonces, de eso debemos de creerlo, ir con un corazón humillado ante Dios y declararlo. Y vemos como en ese tiempo de espera, Dios traerá nuevas fuerzas. Aquí yo tengo otro punto, es agradecer a Dios por las cosas que ya tuviste. Uh-huh. Porque muchas veces nos enfocamos en las que necesitamos y desmeritamos la que ya tenemos. Exacto. Y se nos olvida darle gracias a Dios por estas bendiciones que tenemos ya, la que tenemos. Exacto. Y siempre nos enfocamos y nos ponemos siempre en la vista al frente, con la que queremos. Y se nos olvida agradecer por la que no tenemos. Exacto. Y hasta que no aprendamos a dar gracias a Dios por la que tenemos, no vamos a obtener la que vienen adelante. Es así, mira, en ese tiempo, como te digo también, porque siempre vuelvo al tiempo de espera, porque ese es el tema de lo que estamos hablando en esta noche. Y yo recuerdo que mientras me encontraba en el otro lugar, también esperando la otra promesa que Dios me había dado de que yo iba a salir de ese lugar, pero no porque yo misma iba a salir, sino porque el mismo Dios era quien me iba a sacar de ese lugar. Yo recuerdo que yo le daba gracias a Dios por ese lugar. Yo le decía, Señor, yo no entiendo nada de lo que yo estoy pasando, pero yo te doy gracias. Y era a veces algo difícil porque a veces pasaban cosas de las cuales yo podía defenderme con mi boca. Pero tu batalla la peleaba Dios. Exactamente. No yo escuchaba la voz misma de Dios que me decía, calla, o sea, tranquila, que yo estoy contigo. Bueno, para este tiempo el año pasado, que ya tenemos un año que hicimos el otro podcast, el primer podcast, yo recuerdo que ahí donde Dios me da ese mensaje, que fue una palabra donde Dios me decía que me estuviera tranquila, que estar quieta, que Él iba... Conocer que yo soy Dios, prácticamente, que Él me iba a sostener de mi mano derecha. Estaba pasando un momento muy difícil. Pases por el fuego, no te quemarás. Exactamente. Entonces,
Es ahí cuando nosotros decidimos creerle a Dios, aunque no veamos decir gracias, Señor. Que no lo veo, aunque no lo escuche. Te doy gracias por lo que tengo ahora en el momento. Amén, sí. Gracias por eso. Tú sabes por qué está permitiendo las cosas. Amén, es gracias así. por eso. Gracias por lo que tengo. Y cuando Dios ve que tenemos un corazón agradecido, entonces Él abre nuevas puertas para nosotros. Porque yo digo que un corazón agradecido atrae las bendiciones de Dios. O sea, cuando tú agradeces a Dios, aunque tú estés comiendo pan con agua, sí. ¿Tú sabes lo que tú comes pan con agua? Eso es lo más difícil. Eso no tiene sabor, no tiene grasa. Exacto. Aunque tú estés comiendo pan con agua y tú estés dando gracias a Dios, mira, Dios abre puertas. De manera que tú no te imaginas. Yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast también. Sí, porque miren, Señor, en estos últimos meses, ¿verdad? Dios me ha demostrado su grandeza. He visto su fidelidad. He visto su fidelidad. He aprendido a darle gracias a Dios en los duros momentos y yo he visto la mano de Dios obrar. O sea, sus promesas son fieles y son verdaderas. Él solo necesita un corazón agradecido y que le crea. Dice la palabra de Dios, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Aunque la respuesta no haya llegado, siempre hay un motivo para agradecer: salud, vida, familia, provisión, la misma salvación en Cristo. Claro que son sí. motivos para nosotros agradecer a Dios. ¿Qué dijo Habacuc? Aunque no haya vacas en los corrales, ni en las vides haya fruto. Con todo y esto, yo esperaré en Jehová. Oye, hay momentos que en las vides, hoy tenemos despensa en la casa, en aquel tiempo las vides donde guardaban los frutos, los granos, los graneros y todas esas cosas. Y la siembra. Todas esas cosas, la siembra, las vacas en los corrales era sinónimo de riqueza, de poder en aquel tiempo. Aunque nos falte todo esto, estemos quietos y conocer que Él es Dios. Amén. Hay una canción que dice, yo he aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde. Amén. Sí. Es verdad, debemos de aprender a llamar la atención de Dios y que Dios fije sus ojos en nuestra vida, pero eso lo hacemos agradeciendo a Dios, dando gracias a Dios. David, antes de ser rey, pasó años huyendo de Saúl. Sin embargo, escribió salmos llenos de gratitud, que dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Un hombre que lo están persiguiendo para matarlo. A que tú sepas. ¿Tú estás viendo lo que es la... Mira, lo que pasa ahí es que, como te digo, cuando estamos pasando el duro momento, a veces el enemigo nos borra a nosotros lo pasado, lo que Dios hizo allá atrás con nosotros. Y creemos que le estamos pasando tan mal que Dios todo el tiempo se olvidó de nosotros y no es así. O sea, el enemigo hace que nosotros como que borremos esa parte de que Dios fue bueno un tiempo atrás con nosotros. Y lo que nos mantiene ese corazón agradecido es recordar lo que Dios hizo atrás. Yo recuerdo que cuando yo estaba en ese momento tan duro de mi vida, allá en mi casa se me quedó. Yo tengo un cuaderno y ¿tú sabes lo que yo comencé a hacer? Apunta. Comencé a escribir historias pasadas que Dios había hecho en mí, maravillas que Dios había hecho en mí, para que no se me olvidara que Dios no ha sido malo conmigo. Exacto. Entonces sí, yo lo que decía, a veces Satanás nos pone una venda. Nos nubla. Sí, nos nubla la vista. Yo comencé a agradecer a Dios y le decía, Señor, ahora mismo yo la estoy pasando mal, pero yo recuerdo que en tal fecha tú hiciste esto conmigo. Hiciste aquello conmigo, gracias por eso. Yo creo que puedo escribir un libro. Amén. No, la escritora Fabi, sí, con fe. Y le decía, gracias por esto, porque tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. O sea, mantenerse conectado con las maravillas pasadas. Por eso el salmista obligaba a su alma a que recordara esos momentos. O sea, ahora mismo yo estoy huyendo de Saúl. Pero recuerda, ahora mismo yo estoy en cueva, ahora mismo estoy en el desierto, pero recuérdate. Que te saca del hoyo. Exactamente, debemos de obligar a nuestra alma que alabe a Dios. Hay una canción que dice que en el dolor es mejor cantar. Sí, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Yo creo porque ahí en el dolor, cuando tú te acuerdas de lo pasado, de lo que Dios mira, ahí se adora con el alma, o sea, ahí nadie te tiene que obligar y que, ay, levanta la mano, di gloria a Dios. No, ahí tú te sale porque tú sabes, Señor, estoy aquí pasándola difícil, pero gracias, porque en un tiempo atrás tú fuiste Dios y sigues siendo Dios. Amén. Tengo acá, mira,
alabar a Dios en la espera no se trata de negar la dificultad, sino de reconocer que Dios es fiel en medio de ella. Amén. Podemos crecer, agradecer por lo que Él hará y no dejar de valorar lo que ya está sucediendo. Me gustaría despedir con esta frase final, pero antes dar la gracia a nuestra hermana Fabiola, cariñosamente, siempre está atento a nosotros, y a ti, querido amigo y hermano que nos escucha. Recuerda dar like, compartir, amén, comentar, y también abajo en los comentarios nos puedes poner algún tema que quiere que nosotros hablemos, o si tienes alguna duda, inquietud, puedes ponerlo en los comentarios, que nosotros estamos dispuestos para ayudarte. Recuerda que estos llamados para edificar y juntos podemos crecer. Tengo acá con esta frase: la espera no es un silencio de Dios, es una escuela de fe. Exacto, así es. Mira, y antes de concluir, también quiero invitar a todos aquellos que nos están escuchando y que están pasando por un momento difícil, porque dentro de nuestra humanidad vamos a pasar por momentos difíciles. Y quizás uno va a ser más duro que el otro. Pero si Dios te dio una palabra, manténla presente. Mira, escríbela donde sea. Yo comencé a declarar mi fe en Dios escribiendo. Todo lo que Dios me decía, yo lo escribía, le ponía fecha y lo enganchaba en ese mural de oración y le decía: Señor, tú me dijiste esto. Y se lo acordaba no porque Él nos recuerda, sino para que Él sepa que yo estaba pendiente a lo que Él me había prometido. También recuerdo que Él me había dado otra promesa el 8 de abril de este año. Amén. Yo le dije: Señor, en modo de fe, yo voy a mandar afuera una Biblia que tengo vieja en la casa y la voy a plasmar en la Biblia. Una forma de que tú sepas que yo creo lo que tú me dijiste. Pero también en el lugar donde estoy laborando, cogí un cuadrito y ahí la plasmé junto a otra promesa que Dios me dio. Y todos los días cuando oro le digo: Señor, acuérdate de esa promesa que tú me hiciste. Entonces nosotros debemos, y le invito a todos aquellos que no estén escuchando, que cuando Dios te dé una palabra, abrázala. Aunque tú no veas nada, créela. Porque a Dios le gusta que le crean. Dice la palabra de Dios que la fe es la que vence al mundo. Exacto. Y el enemigo conoce el poder de la palabra. Amén. Sí, claro. Él atacó a Jesús en el desierto con la palabra, porque él sabe el poder de la palabra. Entonces yo les invito, y a mí misma también, me reitero a mí, que debemos de permanecer en la palabra. Porque la fe, la palabra es la que nos va a mantener en fe, creyendo en Dios, aunque no veamos nada. Recuerda, esto fue Llamados para Edificar. Dios les bendiga. Dios les bendiga.